Hola. Bueno, el día de hoy les voy a explicar qué son datos personales y también cuáles son sus principales características y algunos ejemplos de los mismos. Hay que tener en cuenta que para nosotros tener claro qué tipo de dato estamos hablando, por un lado tenemos que mirar los conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio, algunos casos como las sentencias de la Corte Constitucional o en algunos casos la legislación. Pero en Colombia no vamos a encontrar un listado en la ley, en un decreto donde diga estos son datos de carácter público, estos son datos de carácter semi-privado, estos son datos de carácter privado, estos son datos de carácter sensible. La ley trae una caracterización, pero no hay una lista como tal que nos permita decir qué tipo de datos nos estamos enfrentando. Entonces, de ahí la importancia de tener muy claro cuándo podemos clasificarlos. Y pues con estos tips que les voy a dar, seguramente va a ser mucho más fácil su interpretación. Primero, ¿qué es un dato personal? Un dato personal, la ley lo define como una pieza de información que puede identificar en un mayor grado o un menor grado a una persona. ¿Listo? Entonces, ese dato personal, obviamente unido a varias piezas de información, pues vamos a permitir identificar a alguien y pues estaremos hablando de información personal. Entonces, los datos personales de carácter público, ¿qué son? Se caracterizan por ser datos que requieren de una libre circulación. ¿Por qué? Porque son datos que se requieren para estar en contacto con la sociedad, para estar en contacto en la empresa, para estar en contacto con diferentes círculos sociales. Por esa razón, este tipo de dato no requiere la autorización para el tratamiento de datos personales. ¿Listo? Es por esa sencilla razón. Entonces, aquí dentro de estos tipos de datos, ¿cuáles encontramos? Encontramos los nombres y los apellidos. Por ejemplo, encontramos el número de la cédula. Es importante aclarar que es el número de la cédula la que es el dato que está considerado como un dato público, no todo el contenido de la cédula. Sin embargo, y por seguridad y por buenas prácticas, se recomienda que el número de cédula no se maneje como un dato público. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede ser la llave de acceso a diferentes sistemas de información. Entonces tenemos el número de identificación, nombre y apellido. Tenemos el lugar donde trabajamos, es un dato de carácter público, la dirección de la empresa, el correo electrónico institucional, son datos personales en efecto, pero son datos personales de carácter público, el cargo que usted desempeña. Es decir, son datos que son socialmente conocidos debido pues, al contacto que nosotros tenemos con la sociedad. Segundo está el dato personal de carácter semiprivado. El dato personal de carácter semiprivado se caracteriza por ser un dato que solo le concierne al titular o que solo lo deben conocer un sector en específico donde tenga interés en conocer ese dato, ¿listo? Entonces es un dato que no puede estar publicado o no puede estar divulgado, digamos, de manera libre. ¿Por qué? Porque es un dato que si se llega a divulgar puede afectar la reputación del sujeto, de la persona. Por eso este dato, para su obtención, para su divulgación, requiere la autorización del titular. Entonces, en este caso, el ejemplo, para que no se nos olvide, es cuando usted va a pedir un crédito a un banco. Una de las primeras cosas que hace el asesor bancario es que le firme la autorización para consultar a las centrales de riesgo. ¿Por qué? Porque él no puede hacerlo si usted no le da la autorización para que conozca esa historia crediticia. Fíjense qué pasaría que en Internet estuviera divulgado su comportamiento crediticio, si usted es bueno o mala paga. Entonces, fíjense que allí, eso es un ejemplo claro de un dato semiprivado. Las calificaciones, las universidades, las instituciones educativas en general tienen ese dolor de cabeza, porque un docente en teoría no debería de estar divulgando la nota en el público de cuánto sacó fulanito de tal. No, las notas es un dato semi-privado, solo le concierne el titular del dato, igual como son las evaluaciones de desempeño. ¿Listo? También que encontramos acá el salario. Las empresas tienen que poner cuidado con los desprendibles de pago. La información del salario solo le conoce el sujeto, en su defecto el jefe inmediato y el área de nómina, pero específicamente la persona que esté encargada de, no sé, de la liquidación, o las personas o el equipo que esté designado para eso. También encontramos dentro de los datos semiprivados el correo electrónico personal, el número de celular, eh, dirección de residencia. Entonces, todos estos tipos de datos, recuerden, son datos que solo le conciernen al
particular y que para su acceso pues tiene que tener la autorización. ¿Listo? Tenemos un tercer tipo de dato que es el dato privado. El dato privado es un dato que se caracteriza por ser un dato íntimo, reservado, que solo lo debe conocer el titular, que nadie más lo puede ni siquiera solicitar. En este tipo de dato es tan delicado que para acceder a él es mediante orden judicial, así lo establece la ley. Yo no puedo acceder a esa información si no es mediante una orden judicial. ¿Qué información encontramos acá? Las comunicaciones, ya sean físicas, electrónicas, contraseñas, ¿no? Todas nuestras conversaciones hacen parte, digamos, de este tipo de dato privado. Luego encontramos el último dato, que es el dato sensible. El dato personal sensible se caracteriza por ser un dato que afecta ya la dignidad de la persona, si su divulgación puede afectar la dignidad de la persona. Por eso aquí está proscrito, está prohibido por regla general esa solicitud de ese dato. Y ese dato, si se llega a divulgar, no puede afectar no solo la reputación, puede afectar la dignidad de la persona, como le estábamos diciendo ahora, inclusive su vida. Entonces acá encontramos dentro de esta categoría, la ley trae unos ejemplos. Está, por ejemplo, los datos relativos a la salud, los datos biométricos, la orientación sexual, la afiliación política, ¿no? El credo religioso. Entonces, todo ese tipo de datos hacen parte dentro de esta categoría. Obviamente sí se puede pedir con autorización del titular, ¿no? O sea, la autorización aquí debe ser expresa, no se entiende a través de una conducta inequívoca, tiene que ser expresa, explícita esa autorización. Por otro lado, este dato personal sensible, la ley, o le recomendamos que siempre su autorización sea reforzada, o sea que la ley mismo establece que las preguntas que versen sobre datos sensibles son preguntas facultativas, es decir, no pueden ser obligatorias, o sea, estas preguntas, y además de que no pueden ser obligatorias, no me pueden negar el servicio que me van a prestar por el hecho de que yo no quiero revelar esta información, salvo los aspectos que establezca la ley como obligatorios. En esos casos, sí o sí, estoy obligado a suministrar esa información. Por último, y lo coloco con asterisco, está los datos, categoría especial de datos, que son los de niñas y adolescentes. Si ustedes ven, están debajo de esa categoría de datos sensibles. ¿Por qué? Porque los datos de los niñas y adolescentes también están prohibidos, salvo aquellos que son de naturaleza pública y los que están consagrados en el registro civil. Estos datos también están dentro de la categoría, digamos, de datos sensibles en el entendido de que darle una máxima protección. Y estos datos también, para yo poder tener la autorización del titular, es decir, del menor, realmente tengo que pedírsela al representante legal, es decir, a sus padres. Sin eso yo no puedo acceder a ese dato. ¿Listo? O sea, para yo acceder a esa información no me sirve el consentimiento del menor, sino el consentimiento del representante legal. Hay una excepción que por vía conceptual, por vía de conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio, ha dado la interpretación en el caso de las instituciones educativas. En este caso, el menor, el adolescente de 12 a 17 años, sí puede dar su consentimiento sin necesidad del padre o el representante legal, en la medida en que sea solo para la finalidad de conocer cuál es la oferta académica que brinda esa institución académica. Entonces, digamos que es en esos casos solo los que aplican. Entonces, para recapitular, simplemente y para que lo tengamos en cuenta, acá el dato público, recuerden, no requiere autorización para su uso. El dato semiprivado requiere la autorización siempre, el dato privado es solo con orden judicial y el dato sensible por regla general está, el dato sensible y los datos de niñas y adolescentes por regla general está prohibido, pero se puede acceder a él mediante la autorización que cumpla con los requisitos de ley y se puede acceder a ellos. Entonces, así como están este tipo de categorías, son los niveles de seguridad que se deben implementar por cada tipo de dato. ¿Listo? No es una medida de seguridad para una base de datos que tiene información pública a una base de datos donde la información es dato privado sensible, donde inevitablemente la información va a tener que estar cifrada. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Muchísimas gracias.